Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este cuarto capítulo de Intertextos. Hoy lo vamos a dedicar el programa a la literatura, en particular a la literatura de George Orwell. Vamos a centrarnos en tres obras que son homenaje a Cataluña: Rebelión en la Granja y 1984. Bien, para empezar a hablar de George Orwell, contarles que nació en la India y a los 2 años su mamá lo llevó a vivir a Inglaterra, y es por eso que justamente en Inglaterra es donde va a llevar a cabo sus estudios. Estudió hasta pasada la adolescencia y tuvo que abandonar por no poder solventar con su beca los estudios superiores. Cuando abandonó, se metió en la policía de la India, que estaba en Birmania particularmente, ¿sí? Birmania, un país que queda ahí cerca de la India, China, si no me equivoco. Y de esa experiencia que tomó de la policía de Birmania es que nace su obra Los días de Birmania en el año 1934. Luego, también todas estas vivencias la va a recoger y la va a publicar en otros libros. Y cuando hablamos de vivencia, tiene que ver con pasar años en la indigencia. Trabajó como maestro, luego viajó y intentó estudiar letras, y es ahí donde, para poder solventar sus estudios, lavó platos. Pero es en su trabajo en la tienda de libros donde uno de sus editores, el dueño de la tienda de libros donde él trabajaba, le sugiere que escriba sobre los problemas sociales que había en Inglaterra. Y ese es el primer escrito que se va a conectar directamente con las luchas sociales, va a vincular a George Orwell con las luchas sociales. Es un libro que cuenta las historias de los mineros del norte de Inglaterra, que la estaban pasando mal. Él lo que va a hacer es hacer primero un trabajo de campo, es decir, entrevistas, se va a dedicar a recoger testimonios, y en esa primera parte va a tener el libro 2 partes. Este libro es El camino de Wigan Pier, publicado en el año 1937, años después que él ya lo terminó de escribir. El editor lo publica. Y la otra parte es una fuerte crítica al movimiento representado por la izquierda en Inglaterra, justamente por la vida sufrida que llevaban los mineros ingleses. ¿Qué pasa? Como era muy fuerte la crítica, el editor va a hacer una introducción a esta segunda parte, justamente para no restarle lectores a la obra de Orwell. Esto lo va a hacer cuando Orwell va a viajar a España. Va a ir a cubrir como reportero la Guerra Civil Española. Y justamente no pudo tener un control sobre ese prefacio que lo iba a hacer el editor del libro El camino de Wigan Pier. Les dije que justamente él fue en 1936, se va a España y está en la Guerra Civil como reportero. Y es justamente ahí donde él va a tener contacto con las diferentes milicias. Hay algo muy interesante dentro de las obras de George Orwell y dentro de los lectores de George Orwell y aquellas personas que hacen análisis de las obras de George Orwell, que no saben para dónde vincularlo fácilmente en las ideologías, digamos. Algunos le ponen que era liberal, otros le ponen que era de izquierda, y podemos decir que él se emparentó con muchas ideologías, y es por eso que por ahí pierde un poco al lector y a aquellos que son seguidores. Sin embargo, uno puede orientarse de acuerdo a lo que él escribió, que era un socialista democrático, porque creía en la democracia, y tenía muchos principios individualistas. Entonces, esos principios individualistas también nos hacen suponer que hay como un vínculo, y hay algunas personas que lo malinterpretan. De hecho, lo malinterpretan para mí.
pero siempre estuvo como ligado hacia el aspecto socialista. También hay una parte que es conservadora y eso es lo que le confunde a muchos lectores hoy en día sobre la ideología cierta de George Orwell. Bueno, de esos relatos que hace de la Guerra Civil Española, van a hacer homenaje a Cataluña del año 1938. Siempre fue Orwell en todo este tiempo un hombre de acción, es decir, no escribió desde su escritorio encerrado, sino que estuvo ahí, participó, inclusive en esa guerra civil fue herido muy gravemente y temiendo por su vida es que se retira, creo que en el año 39 o 38 se aleja de la guerra civil. Él ingresó como un miliciano, como un combatiente del POUM, es decir, de los trotskistas. Pero años después le preguntaron, y en una entrevista dijo que a él lo que le fascinó era el movimiento anarquista, la CNT y la FAI. Ya saben ustedes, representado por Buenaventura Durruti y Ascaso y García Oliver y tantos otros que estaban emparentados con el movimiento anarquista español en la Guerra Civil. Bien, en 1938 entonces recoge todo lo que fue su andar por esa guerra civil, lo denomina homenaje a Cataluña, cuenta un poquitito de esto que les estuve recién narrando, y en 1999 va a salir la película que se llama, 1995, perdón, dirigida por Ken Loach, va a salir la película que se llama Tierra y Libertad, que justamente está inspirada en este relato en primera persona de George Orwell, nada más que cambian, le van a cambiar el nombre al actor principal. Bueno, desde el año 1939 aproximadamente hasta su muerte, ahí vamos a ir, y ahí lo van a ver con el micrófono de la BBC. ¿Por qué? Porque justamente desde el año 39 hasta el año 1950, 51, que es el año de su muerte por tuberculosis, George Orwell trabajó en oficinas. Y eso se representó y llevó, y yo también me parece también que la vida previa de él lo llevó a escribir dos de las obras más importantes de la literatura universal. Sin duda alguna de las dos está ahí en el top 20 de los libros o 30 de los libros más leídos. Y si no lo leíste, bueno, es grave, tenés que por lo menos conocer de qué se trata y leerlo. Pero dos de ellos son sin duda los más importantes que escribió en su vida. Y los hizo justamente no saliendo de su oficina, sino enmarcado en lugares de oficina, de escritorios, de una habitación encerrado. Y él siempre fue un hombre de hecho, entonces como contradictorio, ¿no? Pero quizás eso lo llevó también a encerrar mejor sus ideas para poder expresarlas en personajes y en historias. Bueno, en esta etapa de su vida, Orwell vivió escribiendo reseñas de libros, formó parte de la Home Guardia, es decir, de la Guardia en Defensa en la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra. Y en el 41 empezó a trabajar en la BBC, encerrado en una habitación, y esto fue también clave para uno de sus personajes que más adelante vamos a retomar. En 2015 se reveló que durante esos años de vida que él estuvo ahí en Inglaterra fue vigilado por la misma policía británica. Bueno, es aquí justamente, desde el 40 hasta el 50, donde sale una de sus mayores obras. Estamos hablando de esta fábula novelada que se llama Rebelión en la Granja, que es muy famosa, publicada en el año 1945, y es una sátira a la revolución bolchevique. Fábula porque la mayoría de los personajes son animales, novelada porque tiene la extensión de una novela, entonces es como un género inaudito desde allí, que tranquilamente puede ser abordado desde la literatura infantil, juvenil o para adultos, porque justamente es una alegoría también a la revolución bolchevique, todos los pasos y cómo termina la revolución bolchevique. Toda la obra a través de unos animales que toman el control, justamente barriendo a su dueño. Se trata de una alegoría a lo que fue la revolución en la Unión Soviética. La primera gran
El gran paralelo que cruza son los personajes. El viejo mayor, por ejemplo, es la figura de Marx y Lenin. El señor Jones es el zar, Nicolás. Napoleón es Stanley. Snowball es Trotsky. Skiller es la propaganda de la Unión Soviética. Boxer son los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, también refleja, eso no está muy claro, pero la vida de un minero en particular. Desde el viejo mayor hasta Skiller, que ahí ven, son todos cerdos. Son cerdos. Bueno, el animal cerdo también está vinculado justamente con esta alegoría y con esta parodia, ¿no? Y Boxer es un caballo. Y después también hay otros animales como oveja, hay otros animales como el cuervo, que simboliza la iglesia, por ejemplo, ¿no? El hecho es que emulan a la revolución bolchevique, es decir, los animales toman, pero la revolución empieza a caer de la misma manera que la rebelión en la granja empieza a caer de la misma manera que cae la revolución bolchevique. Con las ideas que tenían de igualdad, nacen ahí, ellos dictan, por ejemplo, 7 mandamientos, que son estos que están acá. Y fíjense, aquí es donde se cruza el paralelo, digamos. Es acá donde uno interpreta muy bien que está hablando de la revolución bolchevique y también baja un lineamiento que va a ser universal para la literatura. Es decir, ¿por qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que muchos después van a tomar esta idea, van a recoger esta idea y van a hacer alusiones, van a recordar de un concepto orwelliano. Después se va a hablar de concepto orwelliano, realidad orwelliana, justamente trazando este concepto y el del libro que viene, que ya vamos a hablar cuál es el concepto del libro que viene. Bueno, son 7 los mandamientos que trazan los animales y estos mandamientos empiezan a cambiar conforme pasan las páginas de Rebelión en la Granja. Los propios animales al poder, ellos mismos van tachando y cambiando los mandamientos, porque el poder les llega a la cabeza y empiezan a comportarse como humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pasa lo mismo en la revolución bolchevique. Los mismos que tomaron a la revolución, digamos, no Marx, sino Lenin o Stalin, o hasta inclusive Trotsky, que estaba afuera ahí, empiezan a comportarse y a pelearse por el poder y empiezan a modificar su conducta. Es un paralelo que toma George Orwell y que lo entrecruza entre cerdos y en estos mandamientos que justamente el mismo oprimido empieza a parecerse al opresor. Pasa en la revolución bolchevique, pasa en Rebelión en la Granja. Bueno, y esto lo van a tomar varios autores, inclusive hay un prólogo de un libro que ahora hace poco salió la animación, hace unos años, que es Superman Hijo Rojo, que justamente toma esto de cuando uno sube al poder y el poder le llena de humo a la gente, digamos, lo lleva en el plano del cómics, en la novela gráfica Superman Hijo Rojo, creo que Mark Miller, en esta novela. Superman nace, o cae, perdón, en un gobierno capitalista como el yanqui, bueno, el totalitarismo sigue estando, digamos. Y si pasa en la Unión Soviética, esto es lo que no quiere, el mensaje que nos quiere dar, también pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? El poder esté acá o esté allá, esté en la derecha o en la izquierda, es lo mismo. El poder hace ciego a los hombres, el poder no sirve, y es la visión más anarquista que tiene George Orwell, y el mensaje más anarquista. Y cierra un poco la ideología de George Orwell, cosa que a muchos les cuesta entender. ¿Por qué tomo el ejemplo de Superman Hijo Rojo? Y porque en la introducción de la novela gráfica de Mark Miller hacen una introducción justamente sobre el concepto orwelliano. Nada es casualidad. Y este punto va a ser retomado y era muy de la época, porque también, por ejemplo, las obras de Michel Foucault sobre el control, el aspecto del panóptico nacen, y también sobre el poder, la microfísica del poder, todo esto nace en esa época. Entonces no hay nada de casualidad. Era algo, el mundo se empezaba a ver así, que las izquierdas y las derechas no servían, y que el poder era lo que estaba mal. Querer tener el poder totalitario, el autoritarismo. Bueno,
Bien, retomemos ahora. Vamos a volcarnos sobre algunos datos de la obra de Rebelión en la Granja. Primero vamos a contar que la obra no va a ser publicada, o sea, es publicada en el 45, pero recién se hace más conocida en 1950. Y que tuvo George Orwell, muchísimos inconvenientes para poder publicarla. Contarles que salieron una animación muy pocos años, antes de cumplirse 10 años, ya salió la primera animación de la obra en el año 1954, y después es llevada al cine nuevamente, pero con animales reales en el año 1999. Hace un par de años ya me enteré que están haciendo en Netflix, por ejemplo, Rebelión en la Granja para streaming. Así que bueno, en unos años seguramente, o en unos meses, se esté por estrenar en Netflix. No escuché nada que se suspendía, pero bueno, desde el 2018 están hablando de la versión de Rebelión en la Granja que va a salir en Netflix. Y también fue llevada al plano musical por el grupo inglés Pink Floyd. Hay un disco temático que se llama Animals, varios tracks tienen justamente el nombre de cerdo, oveja, por ejemplo, y es un disco temático inspirado en la obra de George Orwell. Continuemos entonces con la otra obra que es muy importante, que sale en estos años de vida de George Orwell, los últimos, donde pega el gran salto, digamos, a la fama, si se quiere. La otra obra es nada más y nada menos que 1984. Le estaba hablando del panóptico, le estaba hablando del control de los estados totalitarios. Justamente esta obra es la que toma todos estos tópicos, todos estos temas, y los trata en la voz de su protagonista. Fue publicada en el año 1949 y el nombre justamente tiene que ver con el año de publicación. Se iba a llamar algo así como el gran hijo de Inglaterra o algo así, el gran hijo, bueno, algo así, y como era muy largo el título, le invirtieron el 48 y quedó en 1984, para que sea más vendible. Entonces, 1984 realmente sale publicada, empezó a escribirse, o empezó una idea de publicarlo en el 48, pero recién es publicada en el año 1949, con ese nombre. Corresponde al género distópico, que es diferente a lo que venía haciendo Orwell con Rebelión en la Granja, ¿no? Que es más una sátira, una alegoría a la revolución bolchevique. Aquí es el género distópico, que hay que explicarlo al género distópico. Es como la palabra opuesta o el antónimo a la palabra utopía. ¿Sí? La utopía es un lugar donde yo puedo llegar y alcanzar un sueño en el futuro. ¿Sí? O no alcanzar, sino tratar de lograr, nunca se obtiene la utopía, pero lograr caminar a través de unos pasos en el futuro con unos sueños, con unas ideas de revolución, si se quiere, ¿no? O caminar hacia la utopía, es decir, es la idea que yo tengo de un imaginario real y perfecto, que me va a permitir viajar a través de la vida, estos sueños utópicos lindos. La distopía es un futuro probable. La utopía no se puede alcanzar, la utopía se va a alcanzar en el futuro. La distopía se va a alcanzar en el futuro, la utopía no. Esa es la diferencia entre distopía y utopía. Y distopía es un término que está totalmente relacionado con la literatura. Entonces retomemos nuevamente. La utopía es un lugar que yo no puedo llegar, es un objetivo gigante que me va a permitir caminar, pero que nunca lo voy a alcanzar. La distopía en el futuro es un lugar que probablemente exista. Esa es la diferencia. Y nada más y nada menos que 1984 es uno de los 4 libros que forman los pilares de la literatura distópica. Junto a Un mundo feliz de Huxley, Fahrenheit 451, y el último se llama Nosotros de Samyantin, que también es una obra distópica que se escribió en 1910, aproximadamente 1920, y que recién fue publicada en la Unión Soviética, ya cuando era Rusia, en los años 1900, o sea, casi un siglo después. Se fue censurada casi un siglo, y que muchos hablan que es extremadamente parecida
a 1984. Para mí no lo es tanto, pero sí hay algunas cuestiones que Samiantin se unifica con Orwell para criticar, por ejemplo, la pérdida de privacidad. Samiantin escribe más de un siglo antes de la pérdida de privacidad, cosa que hoy es tan normal. Hoy no existe casi nada privado. Todo se expone, todo el tiempo uno está exponiéndose. Sin embargo, Samiantin escribió que esto que parecía un imposible hace más de un siglo atrás era algo normal en su novela. Bueno, dicen que es muy parecida, para mí no lo es tanto, pero sí se entrecruzan tópicos. En los tópicos puede parecerse algo. Entonces, bueno, fíjense lo importante que es George Orwell con su 1984, que es uno de los libros que se suman a esos tres que nombré y que son justamente el punto de partida de la literatura distópica, el punto de partida para poder hablar de la misma. Bueno, empecemos un poquito a contarles de qué se trata justamente 1984. El personaje principal es Winston Smith. No es casual que se llame Winston Smith. Winston tiene que ver con Churchill, y Smith es el apellido más común de Inglaterra, creo, sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es una crítica justamente a la clase de Inglaterra, a la gente que vive ahí justamente en una habitación, como él vivió cuando trabajaba para la BBC. Entonces, él funda en él primero y en las personas que fueron parecidas a él en ese tiempo. Recuerde que él venía de la Guerra Civil Española, venía de tener una vida en su adolescencia y en su juventud muy movida, siempre acosado por enfermedades también, y de pronto se queda en una habitación y reconoce, y es ahí donde también nacen muchas de estas obras y estas ideas, ¿no? Y eso de estar en el aspecto sedentario, sin moverse, es lo que le hace fundar estas obras, pero también lo que él tanto critica. Y Smith, bueno, le decía, el apellido más normal que hay, por ejemplo, en el aspecto anglosajón. Existían 4 ministerios: el de la paz, el de la verdad, el del amor y el de la abundancia. El de la verdad trabajaba justamente Winston Smith, que se encargaba de la neolengua, de borrar palabras, y obviamente cuando vos borrás palabras, volvés más animal a las personas y más dominable. Además estás fundado, estás borrando el pasado, y con eso podés controlarlo. Ahí trabajaba Winston Smith. El Ministerio de la Paz se encargaba de la guerra, porque ellos vivían en guerra constantemente. El Ministerio del Amor se encargaba del odio, justamente porque ellos fomentaban el odio a través de frases cortas, ideas cortas. Y el Ministerio de la Abundancia se encargaba justamente de que sea escaso el alimento. Escrito en el año 1947, 48, 1948, y tan parecido a nuestra realidad hoy en día. Bueno, ellos vivían constantemente en guerra. Había 3 grandes continentes. Uno era Oceanía, donde operaba el INSON, que era el partido. Eurasia, que habla un poco de la expansión de las izquierdas, de los neobolcheviques. Y Estasia, que es más que nada Occidente. Oriente. Habla más que nada de Oriente. Y en Oriente, en Oriente cada continente tiene como una idea, encierra una idea, y estos 3 continentes, estos 3 supercontinentes se enfrentan constantemente en guerras. Bueno, les decía yo que es el INSON, que acá vemos, el INSON es el que opera donde vive Winston Smith, y este partido es el que encierra grandes conceptos que después ustedes seguramente los van a ver en memes, los van a ver en flyers, en grupos poéticos. Van a decir, ¿de dónde salió pero tan buena frase? Y salen de los personajes y de las situaciones de 1984, de la obra particularmente. El INSON era el partido en donde operaba nada más y nada menos que el Gran Hermano. Gran Hermano que se va a utilizar justamente más adelante para hacer estos reality shows. Y justamente el Gran Hermano podía ver todo lo que pasaba, no había privacidad, podía ver todo lo que pasaba en las habitaciones de estos obreros, como Winston Smith, por ejemplo, el protagonista central, en las habitaciones. De
1984 hay música, tenemos música, obras de teatro, hay películas, hay una nueva también que se habla que sale dentro de poco. Bueno, se hizo de todo, hay álbumes, canciones, hay de todo, hay cómics, de Rebelión en la Granja también hay cómics. Se hizo muchísimo, la cultura popular y justamente el INSONG también, que es el partido que domina a los trabajadores, que domina a la clase media, digamos, baja, del lugar en donde vive Winton Smith. Y bueno, opera, y acá voy a traer algunos de los flyers que estuve hablando recién. Fíjense, por ejemplo, esto: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Esto creo que sale de la voz de O'Brien, que es uno de los personajes de 1984. Dice, la guerra es la paz. ¿Por qué? Dice usted. ¿Y por qué cuando hay guerra nace el amor a lo nacional? Entonces yo nunca voy a poder criticar a mi Estado, o no voy a poder hacer caer a mi Estado, y esto le da paz nacional. El hecho de que yo esté peleando contra otro continente, en este caso, como era 1984, o si yo estoy peleando, por ejemplo, véase el caso de Malvinas, sin ir más lejos, ¿no? Se funda una guerra justamente para que se calme el tema económico, para poder, como una vacuna, ¿no? Para no visibilizar bien los problemas reales. La libertad es la esclavitud, porque esto está, tanto la libertad es la esclavitud como la ignorancia es la fuerza. Tiene un poquito que ver con la visión del conocimiento en la mitología, el mito de la caverna de Platón, ¿sí? Sobre el conocimiento. La libertad es la esclavitud, porque siempre y cuando yo crea que eso nomás es ser libre, nunca voy a poder avanzar. La ignorancia es la fuerza, porque mientras que yo no tenga conocimiento nuevo, le va a dar fuerza al partido. Bueno, y otro de los flyers, con el cual ya me voy a despedir porque se hizo muy extenso todo esto. Otra de las flyers y memes que hay por todos lados de George Orwell que salen de 1984 es uno que ya hice mención hoy en día, que es: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Y esto tiene que ver con la neolengua, tiene que ver donde trabajaba Winston Smith. No hay mucho que explicar. Las leyes de patente hoy en día, por ejemplo, ¿no? Aquellos que se hacen dueños de las canciones con el copyleft, perdón. Aquellos que se hacen dueños de la cultura, ¿no? Aquellos que se hacen dueños de los medicamentos, las semillas. Quien controla justamente esa patente del pasado va a tener control y dominio del futuro. Quien borra la historia, o quien borra y quema algunos libros de historia y solamente pone un libro para contar una verdad, tiene el dominio de la vida, del futuro. Por eso puede controlar el presente mirando hacia el pasado. Bueno, espero que les haya gustado. Si no leyeron estas obras, no solamente está bueno conocer estas tres obras, sino las anteriores, que retratan la vida de docente de Orwell, la vida justamente de policía de Orwell, los pasos que pasó, los lugares por donde pasó antes de escribir estas tres obras, o particularmente estas dos grandes obras que le sirvieron para estar en la inmortalidad. Bueno, y también invitarlos a escuchar los otros programas que hice de George Orwell. Hay dos en particular. Uno tiene que ver con uno que hice este año, que es de Alegría Literaria. Voy a dejar los links. Y hay otro que hice en el año 2012, 2013, todo el programa de 2 horas especial de George Orwell, y que también, porque tengo que buscarlo, está en la web, está en iVoox. Estamos hablando de programas radiales, a través de Radio Diversidad y otras radios amigas, y otros proyectos que compartimos. Lo pueden descargar y escuchar cuando ustedes quieran, estos programas radiales. Bueno, les dejo un abrazo y nos encontramos en el próximo Intertextos. Chao.